2:14. Amén. Amén. Damos gracias a Dios. Porque nos dejó una buena herencia. Muy buena herencia. Su palabra. Bueno, en el nombre de Jesús, dice la Escritura, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Damos gracias a Dios en esta tarde por esta palabra. Tenemos una palabra de bendición para los que nos escuchan a través de las redes sociales, esperando y creyendo en fe que esta palabra va a ser de bendición para muchas vidas. Amén. Bueno, en este sentido, como pueblo de Dios, dice la Escritura que nosotros ya nos fue dada la mente de Cristo y es a través del Espíritu Santo. Yo le titulé a esta palabra 5 sentidos. Cuando hablamos del corazón, de la mente y de los sentidos humanos, es algo en lo cual Dios hizo perfecto al hombre. Hizo una sincronía, mi hermano, que la ciencia aún no logra descubrir, e intenta y quiere descubrir qué sucede en la mente humana. Hablan de tantas circunstancias neuronales, de conexiones, incluso de corrientes, y tantas cosas que la ciencia intenta descubrir en la mente humana. Pero al pueblo de Dios se le ha dado algo mayor aún. No es una mente carnal, porque es animal y diabólica, como dice la Escritura. Nos es dado a nosotros la mente de Cristo. Amén. Entonces, en este sentido, hermanos, nosotros necesitamos que la mente de Cristo que opera en nosotros ejercite nuestros sentidos. Amén. Y no nada más los sentidos carnales. Bien, disfrutamos una comida, cuando usted se va a sentar a su mesa y come, huele su alimento. Lo disfruta por la vista, lo disfruta por el aroma, lo disfruta por quién lo cocinó también, quién lo preparó. Y todos sus sentidos trabajan ahí. Y empieza usted a disgustar, empieza usted a comer y a alimentarse. La palabra de Dios en nosotros, dice la Escritura, que es viva. Amén. Pero se hace viva cuando nosotros la digerimos. Amén. Le aseguro que no podría usted tener ahorita en memoria cuántos mensajes ha usted escuchado. Cuántos mensajes y cuántas prédicas usted y yo hemos escuchado. Cuánta enseñanza, cuánta instrucción, cuánta doctrina. Incluso le aseguro que Dios nos ha hablado al corazón, nos ha hablado a la mente. Y no tenemos detalladamente un listado de todas las cosas que Dios nos ha dicho. Y téngalo por seguro que Dios lo ha hecho. Y muchas veces el Espíritu nos ayuda de tal forma, hermano, que nos conduce a hacer lo que Dios quiere. Pero también hay ocasiones en las que nuestros sentidos son cautivados por las cosas que suceden día a día y pasan desapercibidos. Allá alguien lo comentaba. Alguien nos decía que Dios nos habla de muchas maneras, más sin embargo, cuando queremos ponerlo por obra, nuestros sentidos que nos rodean pareciera que pasan a ser cautivos antes de que hagamos la voluntad de Dios o lo que Dios quiere que hagamos. Hay ocasiones en las que hay pueblo de Dios que puede tener una parte de sus sentidos corporales o sentidos internos estropeados. Voy a hacer hincapié en el primer mandamiento.
¿Alguien se acuerda cuál fue el primer mandamiento? Pues déjeme decirle que la Escritura y por la boca de Jesús empieza a decir diferente. Y se lo voy a mostrar con la Biblia más adelante. Primero dice la Escritura: oye, oh Israel, Jehová el Señor tu Dios uno es. Y después dice: amarás al Señor tu Dios. Entonces está hablando primeramente de un sentido, que es el oído. ¿Por qué le digo que hemos escuchado un sinfín de doctrina, un sinfín de enseñanza, pero aún nuestros sentidos espirituales completos pueden ser que estén estropeados? Sea oídos, sea nuestra vista, como dice la Escritura, un cojo, un ciego, o alguien que no puede expresar su gratitud, alguien que no puede hablar, alguien que no puede caminar, o no puede ver, o no puede oír, peor aún. Llama la atención que el primer mandamiento así empieza: oye, primeramente, oye, oye. Después dice de la mano, primero del oído y pasa. Porque dice la Escritura que nosotros fuimos engendrados por la palabra de Dios. Entonces primero oímos, creímos en el corazón y confesamos para justicia, dice la Escritura, porque es necesario que el que creyere con su corazón y confesare que Jesucristo es el Señor, ese será salvo. Entonces sucede algo entre el oír, entre creer y confesar. Pero ahí hay estorbos o piedras que suceden en la vida del creyente o en la vida del que aún no ha sido trasladado de las tinieblas a la luz de Cristo. La Escritura señala en Hechos 3, 1 y 2 del cojo de la hermosa. Dice la Escritura que este varón tenía 40 años en la puerta. Escuchaba los mensajes, los escuchaba. Tenía quizá fe. Y saber cuántas prédicas ya se sabían, ¿no? A ver cuánta enseñanza, los cánticos, a lo mejor ya se los sabía. A lo mejor quería danzar, pero solo su corazón danzaba porque no podía, porque estaba paralítico. Jesús se le acerca, un ciego de nacimiento también. Lo podemos ver en Juan 9, del 1 al 3. Vamos a ver, Juan 9. Juan. Los discípulos le preguntan y dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no, es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hay muchos cojos, hay muchos paralíticos, incluso en el pueblo de Dios, o cerca del reino. Pero dígame usted, ¿quién va a ir? ¿Y quién le va a extender la mano y le va a decir, como dijeron los apóstoles: no tengo plata ni tengo oro, pero en el nombre de Jesús, levanta? Este ciego, el Señor Jesús dijo: nadie ha pecado. Momento. Todo eso ha sucedido para que las obras de Dios se manifiesten. Porque entonces, si todos fueran sanos, dice la Escritura que Él no vino por los sanos, vino por los enfermos. Pero ahora nosotros somos los pequeños Cristos. Ahora nosotros somos los ungidos. Nuestros sentidos deben de estar ejercitados. Nuestros sentidos deben estar habilitados, como dice la Escritura, para toda buena obra. Esto tiene que nacer desde el corazón, hermanos. Voy a contar una pequeña historia de la Escritura.
Cuando Dios, no sé si usted se ha dado cuenta, cuando Dios empieza a trabajar con la restauración y la salvación del ser humano, de nosotros, de las almas, empieza una trayectoria, miren, una trayectoria que a la verdad era llegar a establecer el reino de Dios y preparar un camino para que Jesucristo llegara a Jerusalén, llegara a Israel, pero en específico en Jerusalén. Y lo voy a encontrar desde los patriarcas, cómo empezó después de la salida del pueblo de Egipto, cómo empiezan a querer conquistar y Dios dice, mira, te voy a dar toda esa tierra, y empieza como una promesa. Pero la misión era llegar al corazón. La misión era llegar hasta establecer el reino en Jerusalén. Y para eso nos vamos a dar cuenta, vamos a ir a 2 de Samuel 5. 2 de Samuel 5 inicia esa. Bueno, aquí ya no inicia, aquí ya está avanzado. Dice en 2 de Samuel, desde el 3, vamos a leer. Bueno, vamos a leer un poco desde el 1. Dice, David es proclamado rey en Israel, pero empieza diciendo, vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón, y hablaron diciendo, hemos aquí hueso tuyo y carne tuya somos. Aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacaba a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo, Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel. Hasta ahí vamos a dejarlo por un momento. Ya se había preparado un camino de conquista, ya el pueblo de Israel estaba establecido ahí, pero hasta este momento no estaba conquistado el corazón, que era Jerusalén. Saúl tuvo muchas batallas y David recorría todo el país, dice la escritura, pero hacía falta algo, hermanos. Pareciera que el reino ya estaba establecido, pareciera que el reino ya transcurría bien organizado, pero no, faltaba algo. Y en el 6 empieza a decir que entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, la cual hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar a Jerusalén. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y a los ciegos, aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo, el ciego ni el cojo entrarán en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre ciudad de David, y edificó alrededor de Milo hasta dentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. En este momento David conquista el corazón, ahí establece su reino, y dice la escritura que empieza a gobernar ahora sí todo Israel. Empieza a gobernar Hebrón y empezó a gobernar Jerusalén, y entonces Dios, mire, lo engrandeció. Pero hasta entonces ya habían pasado, mire, un sinfín de circunstancias. Ya habían pasado los patriarcas, los jueces, las guerras. Era necesario llegar a Jerusalén.
Y Dios quiere llegar y establecerse en nuestros corazones para que nuestros sentidos operen desde ahí correctamente. Yo digo, hermanos, mucha palabra pasa por nuestros oídos en nuestro día a día. Por eso Dios quiere que nosotros seamos bien instruidos en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que miremos bien, no sea que alguno brotando alguna raíz de amargura venga a extraviarse de la fe. Y pareciera que es una palabra apostólica que se lanza así como que al aire como una flecha. Pero dígame usted, ¿cómo se amarga un corazón? ¿De dónde nace una amargura? ¿Cómo se crea? ¿Cómo brota esa raíz? Cae como una semilla en la mente, baja al corazón y se empieza a hacer manifiesta en la vida cotidiana. Donde ya no hay ánimos, donde ya da igual la palabra, el agua, donde ya da igual el congregarse o el no, o simplemente llenar un espacio, simplemente llenar una silla y sentirse parte de. Pero como dice la Escritura, y como lo dijo el mismo Dios de paz, que este pueblo de puros labios, más su corazón, volviendo a lo mismo, a que Dios quiere el corazón, Dios quiere establecer su trono, su reino desde el corazón, como lo hizo David, y le costó a David. Ese reino no lo había podido conquistar ni Judá, que está en Josué 9, en Josué 15:63, ni Benjamín, que está en Josué 1:21. Ninguno de esos pueblos pudieron conquistar. Mas sin embargo llega David con la unción que Dios le dio y con los valientes que Dios le dio y toma la ciudad de David y hace una fortaleza. ¿Por qué? Porque nuestro corazón, hermanos, el centro de la vida de que Dios nos ha dado, tiene que estar gobernado por Dios. Tiene que estar el trono de Dios ahí. Jesús lo dijo de otra forma. Porque lo que entra no contamina al hombre, sino lo que sale. Cuando vemos, hermanos, que nuestro corazón conlleva muchas cosas, solamente se dice una palabra, el corazón. Dame, hijo mío, tu corazón, y le aseguro que todos conocemos ese versículo. El problema es que el que lo escribió no lo pudo dar. Parece que hizo todo lo contrario. Voy a tomar un momento para hablar de eso. Dice la Escritura: cuando hayas entrado a la tierra que yo te daré y pongas a un rey, cuídate de que el rey, y empieza a dar una lista, que no se haga de tantos caballos, que no vuelva atrás, que no amontone para sí oro ni plata, que tenga una copia de este libro de la ley y que medite todos los días en él, y empieza a dar una serie de instrucciones de un rey. Cuando llega Salomón y se sienta, parece que hace todo lo contrario. Lo primero que hace, dice la Escritura, va y se casa con una egipcia. Lo primero que hace. Después dice la Escritura que tuvo tantos caballos, que tuvo tanto de él, todo, parece que todo lo contrario que dice ahí, es lo contrario. ¿Por qué? Yo no sé si lo tenía o no lo tenía. Por eso aquel rey del cual escuchamos en otra enseñanza, que de pequeño se encontró el libro y dijo: ¿qué está sucediendo en el rey? Rasgó sus vestidos y dijo: esto no es así. Está mal lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que dice la Escritura que debe abundar en vuestros corazones.
Pero obviamente es más fácil hablar y expresarnos de una manera cultural, vamos a llamarle así. Creo que cuando la Escritura dice que retengamos nuestra lengua y guardemos nuestra lengua, lo está hablando de cuando estamos delante de los que no conocen a Dios. Porque le aseguro que pecamos más con lo que testificamos y con lo que hacemos que con lo que creemos que sabemos y queremos hacer. Parece un juego de palabras, a ver si me entendió. Sí, porque si usted se evidencia que es hijo de Dios, donde usted se establece, se vuelve usted un centro de atención, se vuelve usted un poquito. Y ahí póngase usted el calibre de 20 watts, de 10 watts, de 100 watts, o un reflector. Se lo dejo a su criterio. Y ahí es donde nos podemos encontrar como piedra de tropiezo. Y la Escritura dice que nosotros debemos de fijar cómo sobreedificamos. Y en otro pasaje dice la Escritura que hay de aquel que se haga piedra de tropiezo para uno de los pequeñitos. Entonces, hablando de dos piedras, ¿o edificamos o somos de tropezadero? Cuando hablamos de nuestros sentidos, hermanos, es lo que trabajamos día a día. Día a día lo que usted escucha, día a día lo que usted habla, lo que usted ve, en lo que usted pone su esperanza. Es lo cotidiano, usted vive en un cuerpo material y espiritual. Cuando David establece el reino en Jerusalén, no fue suficiente. Vamos a ir al siguiente paso. El siguiente paso era llevar el arca al corazón de Israel. Entonces, para que haya una plenitud en nosotros como pueblo de Dios, porque hasta entonces el pueblo de Dios se regocijó y se alegró, y dice la Escritura que ese día el rey dio pan a todos, repartió, todos se fueron alegres, contentos, después de que el arca de Dios estaba en el centro de Jerusalén. Una gran fiesta se hizo y el pueblo estaba en paz. Pero para eso, un proceso. Tiene que estar nuestro corazón conquistado y tiene que habitar la presencia de Dios en él. Tiene que estar la conquista del reino de Dios ahí, establecido ahí. ¿Por qué cree que Jesús dijo, Padre nuestro que estás en el cielo, hágase tu voluntad, como en el cielo, así se haga también en la tierra? Hablando de que estamos en el cielo, pero también conoce nuestra condición terrenal. Sabe que estamos en un cuerpo y que íbamos a tener lucha. Por eso dejó la promesa. No teman porque yo he vencido al mundo. Y también suena un pasaje muy corto, pero sabemos que eso conlleva muchas cosas, hermano. Eso va a conllevar pruebas, luchas, necesidades, enfermedades, tristezas, preguntas, cuestionamientos, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Y nuestros sentidos están pasando por un colador en el día a día. Después de esto, después de todo establecer este reino, David y sus hombres fueron reconocidos, no antes. David y sus hombres fueron reconocidos hasta allá como valientes, como matagigantes. Todos pedimos, o creo pedir, la fuerza para alcanzar cosas, promesas en la Escritura. Pero algo que veo en el salmista es que lo primero que pidió, de las cosas que él pidió, es poder vencerse a sí mismo, poder conquistarse a sí mismo. Porque de qué sirve que podamos ver milagros,
¿De qué sirve que podamos ver maravillas si no podemos vencer el pecado? La primera fortaleza que tenemos que vencer es el pecado. Es el primer gigante que tenemos que tener bien claro y bien establecido, de que quiere dañar nuestros sentidos, quiere extraviar nuestra mirada, quiere extraviar nuestro oído, para que no oigamos, para que no miremos, para que no caminemos por fe. Pero si tenemos bien reconocido y bien derrotado ese gigante del pecado, que sabemos que se disfraza de muchas maneras, dice la Escritura que fácilmente os envuelve. Fácil. ¿Y a través de cómo? Preguntemos cómo nos puede envolver el pecado facilito. A través de algo que escuchamos, algo que vemos, algo que hablamos, algo que tocamos. Hay un pasaje que incluso dice que no toquemos lo inmundo, algo que podamos comer, que no participemos de la mesa de lo que ha sido sacrificado para los demonios. Pero eso es algo que alguien que no está en la luz no lo discierne, porque sus sentidos aún no han sido ejercitados. Vamos a ir a la 2 de Corintios 11:13. Dice en el nombre de Jesús. Once tres. Dice el apóstol: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces nos preguntemos, ¿puede ser una falsa sinceridad a Cristo? Porque si el apóstol está diciendo que de nuestra sincera fidelidad, dice que puede haber una falsa sinceridad a Cristo. Y aquí estamos todos. Yo lo puedo engañar a usted, pero no puedo engañar a Dios. Y Dios nos libre de querer tratar de engañarlo, porque lo que la Escritura señala de los que quisieron, intentaron engañar a Dios, se metieron en problemas muy graves. Si algo Dios quiere, hermano, es un corazón transparente. Yo creo que a veces nos espantamos demasiado. Y yo luego le pregunto, cuando su pequeño, cuando su hijo comete un error o comete alguna falta, ¿usted qué quiere? ¿Que se aleje o quiere que esté cerca? ¿Usted cree que Dios quiere? Cuando Adán pecó, dice la Escritura que huyó. Y el Señor le dijo, bueno, ¿y quién te enseñó? ¿Quién te enseñó que debes de huir cuando te equivocas? ¿Quién le enseñó? ¿Cómo escuchó? Aquí habla la Escritura de Eva, dando una figura de muchas multitudes. Iba a ser madre de todos los vivientes y de todo lo que iba a venir. Pero Adán también fue cautivado, porque huyó, dice la Escritura. Se escondió, dice, tuve miedo y me escondí. Cuando uno de nuestros sentidos es estropeado, hermanos, como dice el apóstol, nuestros sentidos se pueden desviar de la sincera fidelidad a Dios, y muchos ya no se logran levantar. El problema no es el resbalarse o el caerse, el problema es levantarse. Y peor aún, como decía nuestro hermano Diego ayer, si tienes otros hermanos que llegan y te dan una patada para acabar de la contención. La Escritura lo dice eso. Vosotros los espirituales, restaurarle, dice la Escritura, con espíritu de mansedumbre, de templanza, con espíritu humilde. De verdad que el reino de los cielos, el que nosotros aprendamos a tener bien establecido lo que Dios quiere que hagamos como hijos,
requiere que seamos esforzados y seamos valientes. Porque lo primero que pasa en nuestros sentidos es hacernos cuestionamientos y preguntas. En Hebreos 5:14, ahí más adelante. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El bien, aquí está, y el mal también está escrito. ¿Cómo lo vamos a ejercitar? ¿O necesitamos todavía, como dice el apóstol en unos versículos más atrás, leche? ¿Nos van a todavía testificar el rudimento de la salvación? ¿Nos van a hacer todavía enseñar la doctrina base de la salvación? Como niños espirituales, ¿verdad que no? Creo yo, y usted y el Espíritu da testimonio que los que estamos aquí ya estamos creciditos y sabidos de la palabra de Dios. Usted ya necesita alimento sólido. No creo que necesite usted que todavía, como dice el apóstol, hablen de los rudimentos de la base de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Dice el 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque habiendo de ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. El Señor Jesús empezó diciendo, oye, oh Israel. Primeramente, oye. Dice la Escritura, por cuanto oí, entonces creí. Es necesario, hermanos, que tengamos bien claro qué representa el templo de Dios, qué representa nuestro cuerpo, que es casa del Espíritu, qué representa el estar en el reino de los cielos y las responsabilidades que con todo eso lleva. Porque tenemos responsabilidades, damos por sentada la salud, damos por sentado el alimento, damos por sentado el cuidado de Dios, las promesas, pero tenemos responsabilidades. Los que somos hijos, o que fuimos en su momento hijos pequeños, sabemos que como hijos grandes o pequeños tenemos responsabilidades. Y creemos que en el reino de los cielos no es así. Cuando recién me empecé a leer la Escritura, cuando recién recibí a Cristo, recuerdo que tuve un sueño. Recuerdo que estaba yo en una cama y me vi como me desperté y traía así como una túnica y me senté y salí, solo un cuarto pequeño, salí a la puerta. Cuando salí de ese cuarto a la puerta, vi hacia mi lado derecha y miré, no podía contarlo, como dicen, millares y millares de personas. Se perdía mi vista y se miraba una luz muy grande hasta allá, una luz grandísima que resplandecía a todos los que andaban vestidos así. Después de estar parada en la puerta, me vi más allá, subiendo como de un huerto con una carretilla,
Pero mire, traíamos, esa carretilla venía llena de elotes, pero así como este vuelo los elotes. A veces tenía yo hambre. Allá los elotones traía yo bueno, le puede dar uno muchas interpretaciones, ¿verdad? Pero así como usted ha tenido experiencias, sueños, visiones que Dios atesora en su corazón, yo creo que Dios me trasladó de las tinieblas a su reino y ahora quiere que trabaje. Porque si la misión es que yo lleve todas esas semillas, es que quiere un trabajo. Hay que trabajar la tierra, hay que labrar, hay que sembrar, hay que regar, hay que perseverar. Y eso puede llevarnos toda la vida. Yo no sé usted, hermano, ya voy a terminar. Yo no sé usted, pero si usted tiene la esperanza de que en otro lugar o en otros afanes va a tener mayor recompensa que se le vaya su tiempo en el reino de Dios. Es algo locura, dice la Escritura, para los que no reciben el reino de los cielos. Es locura. El invertir tiempo, el invertir dinero, el invertir esfuerzo. Eso solamente es revelado por el Espíritu. Porque si hemos nacido de nuevo, ahora necesitamos aprender a ver, necesitamos aprender a oír, necesitamos aprender a hablar. Necesitamos aprender a conocer el rostro del papá. Cuando un bebé nace, no discierne todavía el ojo del papá. Todavía lo mira así medio borrosón. Y empiezan a pasar los meses, y ya los años por ahí empieza a reconocer. Pero lo primero que reconoce un bebé recién nacido es la voz. Desde el vientre de la mamá, mira, el bebé ya reconoce la voz de su mamá y la voz de su papá. Es un sentido, hermano, en el cual nosotros tenemos que tener bien ejercitado nuestro oído. Porque entonces vamos a creer en el corazón y vamos a hablar para salvación, para justicia y para que se hagan manifiestas las obras de Dios en muchos. Porque la Escritura dice que por la palabra de su poder fueron hechas todas las cosas. ¿O va usted a poder hacer algo mudo? Nosotros tenemos hoy para edificarnos un mejor alimento, que es el pan que descendió del cielo, y a nosotros hoy, hermanos, nos es revelado. Dice la Escritura en Juan 6:58. Vamos a leerlo bien. Juan 6:58. El maestro les estaba enseñando del pan que descendió del cielo. De 51 dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no comiereis de la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré del día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo en él, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum.
Y por último dice, al oír muchos de sus discípulos, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién puede oírla? Y más abajo dice que desde entonces muchos retrocedieron. Y solo a quienes les fue revelado entendieron el sacrificio de Jesús. Hoy nosotros lo damos por sentado, hermanos, que escuchamos la palabra, que comemos el pan, que tomamos el vino. Pero es algo glorioso, hermanos. Es algo sobrenatural que nosotros podamos entender por el Espíritu lo que significa el tener la palabra de Dios con nosotros. Y mayor aún que more en nuestros corazones y que podamos comer el pan y beber el vino, sabiendo que es para vida eterna y para salvación eterna. Pongámonos de pie en el nombre de Jesús. Aprendamos a oír, hermanos. Aprendamos a hablar lo que conviene. Aprendamos a poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Y aprendamos sobre todo a que nuestra adoración sea un aroma fragante que suba hasta la presencia de Dios. Enviamos una palabra de bendición para los que nos escuchan a través de las redes sociales. Sabemos que las redes sociales son de bendición. Sabemos que las redes sociales manejan mucha información, pero en este canal, en este lugar, es para bendecir, es para que el Espíritu Santo dé vida y traslade de las tinieblas a la luz admirable a los que escuchen con un corazón humilde. Bendecimos sus vidas en Cristo Jesús, esperando que esta palabra haya sido de bendición. Porque estamos aquí, damos gracias a Dios y Padre de nuestro Señor